anda pasando? Vengo acumulando varios pecados. El primero, googleo mis síntomas y después no le creo a los médicos, a ninguno. El segundo, siempre que me encuentro a alguien en la calle me rehago la boluda y no saludo. Tercero, me gusta la mente granizada y la defiendo. Ese es grave. Sí, ese lo estoy laburando. Y el último, creo que quiero creer en algo, pero no me sale. Bien. Bueno, salvo sacando la mente granizada, que ese es grave, lo otro lo podemos charlar. Así que si querés, te podemos pasar al patio a charlar un ratito. Bueno, genial, porque traje más dudas que culpas. Ahí está. Dale, vení. Bueno, Mati, contame un poco sobre la religión que predicás, el lugar que crees que ocupas en la iglesia. Bueno, yo soy católico apostólico romano, ¿no? Soy fraile franciscano capuchino de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, fundada por San Francisco de Asís hace 800 años. Nosotros como orden prestamos servicio aquí en esta iglesia, tenemos varias iglesias en Argentina y en Uruguay, en todo el mundo en realidad. Eh, y nada, acá somos 4 hermanos, nosotros nos llamamos hermanos, eh, 3 sacerdotes y yo que soy diácono, Mm. que es el paso previo al sacerdocio en el orden. Mi actividad aquí en la comunidad, además de acompañar muchos grupos de jóvenes, sacramentalmente es bautizar, casar, bendecir. Y vos sos de Buenos Aires, no sos de acá de Córdoba. Yo soy de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, criado, y bueno, después la orden me fue llevando por distintos lados. ¿Y cómo es eso de que el propio servicio, digamos, en la iglesia te lleva de un lugar a otro? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos un gobierno provincial que le llamamos, que es un fraile que cada 3 años elegimos como superior. A él lo Mm. llamamos provincial y el provincial es de Argentina y de Uruguay, la provincia es de Argentina y Uruguay. Y ese provincial, junto con 4 frailes más que elegimos, que son su consejo, eligen cada 3 años el destino de cada fraile, donde es necesario que uno vaya y ¿Y en esté. relación a qué se selecciona el destino de cada fraile? ¿O es medio una timba? No, en realidad, necesidad a las comunidades, ¿no? Ahí va. ¿Qué necesita cada comunidad? Por ejemplo, esta comunidad necesita mucha asistencia a los jóvenes. Mm. Yo estoy acá hace ya 5 años, ¿no? Claro, y vos sos un fraile joven dentro de todo, Claro, yo soy sí. un fraile joven, me destinaron acá el primer trienio y me renovaron, que se puede renovar hasta 9 años podemos vivir en una comunidad. Después de los 9 años, sí o sí, por las constituciones nuestras, tenemos que ir a otra casa. ¿Te cuesta despegarte una vez que te vas de un lado o siempre te gusta, Te acostumbras a vivir así. te acostumbras? Claro, porque imagínate que es toda nuestra vida es vivir así de un lado para otro. Pero sí, obviamente se extraña, uno crea afectos donde está también, ¿no? Vi hace poco en una entrevista que contaste que tenés psicóloga, acompañante espiritual y confesor. Sí, Contanos cuáles son más o menos las diferencias entre cada uno y para qué los utilizás además. claro, bien. Bueno, el confesor es cuando yo necesito confesar mis pecados, Mm. voy con él. Generalmente una vez cada un mes, 2 meses, dependiendo cómo me sienta. Es estrictamente lo que es en relación al pecado, ¿no? Sí, Voy, lo religioso. lo religioso y me confieso, sí. Sí. La acompañante espiritual, yo tengo una acompañante espiritual, es una hermana, eh, también tiene que ver con cómo yo vivo mi fe, los problemas que se me van presentando en el camino de la fe y bueno, las riquezas también que voy teniendo. Voy discerniendo junto con ella es una guía espiritual en lo que es mi vida consagrada. Y la psicóloga es más lo humano, ¿no? Los problemas más humanos, bueno, todo lo que trata una psicóloga. ¿Cómo supiste que querías dedicarte a esto? Y mira, yo siempre lo cuento desde chico. El recuerdo más cercano, si quiere, que tengo es a los 8 años, que dije, yo era monaguillo, Claro, y de muy dije, chico estuviste ya. le dije al padre Rubén, eh, quiero ser como usted, y bueno, me fui adentrando. Igualmente, digo, mi familia no es tan practicante,
De Eso te hecho, iba a preguntar, ¿qué onda la familia de donde venís? Si no están practicando bien así, pero es sí, sí. creyente, Es creyente, es es creyente. creyente. Me anotaron más por tradición a la primera comunión, yo no quería ir. Y a partir de ahí me fui como enamorando cada vez más y después iba solo. Mi mamá no me acompañaba. De hecho, mi madre va a misa cuando estoy yo, o cuando estoy celebrando yo, o esas cosas. Mi papá sí, después de que yo entré a la orden, él va a misa todos los domingos. Y más allá de admirar a alguien de la iglesia, ¿qué fue también lo que te motivó o lo que te iluminó de alguna u otra forma a decir, bueno, es por acá? O sea, de no querer ir a misa a querer dedicarte a esto toda tu vida, es como un trecho. Yo creo que la clave es el servicio, ¿no? Empezó por ahí. Porque la vocación la descubrí sí en la iglesia, pero también con el movimiento scout. Vos Eh, eras scout, claro, yo sí. sí, 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 fui, soy scout, eso no se pierde. Eh, la rama en que yo estaba es siempre listos para servir, ¿no? Y ahí fue donde descubrí el franciscanismo como una congregación. Donde yo estaba era otra congregación, la parroquia. Y bueno, busqué por internet, me contacté con los franciscanos y me gustó además la forma en cómo se vive el evangelio del franciscano y en cómo también acompaña y sirve a las demás personas. Teniendo en cuenta tu experiencia, ¿para vos la fe es innata o se adquiere? La fe puede ser de las dos formas. Hay familias que que un chico nace en una familia de mucha fe y la adquiere, pero para mí la fe es un regalo. La fe es un regalo de Dios. Sí, te la puedo enseñar, te lo puedo predicar, eh, pero más que nada en nuestra forma de vida, como te digo, Es una forma de vida. es una forma de vida y se Mm. enseña con lo que yo vivo o con lo que uno vive. ¿La fe es lo mismo que necesidad de sentido? La fe viene de Dios, ¿no? Sí. La necesidad de sentido nace de la persona, de Mm. buscar un sentido, y todos lo tenemos. Y en el fondo yo creo que es esa semillita divina de búsqueda de lo divino que tenemos. Nosotros tenemos un corazón finito que aspira a lo infinito. Dios nos creó con esa chispita en el corazón y de alguna u otra manera lo buscamos. Yo siempre quise creer en algo y nunca pude. Ujú. Es como una cuestión muy frustrada mía el querer creer y el no poder. ¿Vos crees que adquiriste la fe a través de los sentidos o del entendimiento mismo de lo que es la fe, la religión, Dios? La fe en mí particular entró desde los sentidos, ¿no? Desde un querer pertenecer primero en la catequesis Mm. y después fue pasando por un enamoramiento, ¿no? Un enamoramiento de lo que es la Eucaristía, lo que es Jesús en la Eucaristía, lo que es la actividad en la iglesia. Pero la fe tiene como dos piernas, si quiere, ¿no? El sentimiento sí que es muy bonito, pero siempre se acaba. En algún momento se va a acabar, es como una relación. Digo, la relación con Dios es una relación como con otra persona. Es decir, es pecado enojarse con Dios, es sano enojarse con Dios, porque es parte de una relación, porque es sano si después hay una reconciliación. La fe, entonces, es sentimiento y es razón también. Cuando se siente que no se puede más, que ahí aparece la razón y dice, por la razón, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él está, que Él me acompaña. Porque muchas veces, inclusive nosotros los religiosos, pasamos crisis de fe. Fueron las preguntas que te han dado las mayores crisis de fe o que te han llevado a esas crisis de fe. Mucho tiene, para mí, fue la clave del discernimiento, ¿no? Mm. Cuando yo hablo de discernimiento, digo, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Mm? Eh, ¿Quiere que me case, que tenga hijos? ¿Quiere que sea fraile, que sea religioso? Nosotros tenemos un proceso muy largo de formación en el cual nos animan a preguntarnos, ¿no? ¿Es verdaderamente esto lo que quiere Dios? ¿O es un capricho propio? Porque puede ser, o estoy escapando de algo, pueden ser varios los factores. Bueno, con respecto a esto del plan de Dios que vos mencionás y de lo que quiere Dios para uno, algo que también me causa mucha curiosidad es hasta qué punto, en una lógica en donde se le atribuye muchas cosas al plan de Dios, hasta qué punto se diluye la responsabilidad humana de las propias acciones y de las propias decisiones. Bien, cuando yo digo plan de Dios, ¿no? Hablo de, Él quiere que nosotros cumplamos nuestra vocación, que seamos plenos en nuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra vocación? La de cada uno es ser feliz, a la felicidad.
No a un contentamiento pasajero, sino a la felicidad que es profunda, a la felicidad que atraviesa áridos valles, como dice la Biblia, a la felicidad que atraviesa momentos de tristeza inclusive. El plan de Dios es ese. No es un juego de legos que Dios va poniendo acá, saca de acá, pone acá. Eh, las personas somos creadas con libertad. Nosotros somos libres. Si mi vocación es ser fraile y yo la sigo, bueno, soy feliz. Pero también tengo la libertad de no serlo. Tengo la libertad de elegir otra cosa. No es que Dios me ata a ser Mm. fraile. E inclusive yo si mañana quiero dejar de ser fraile, salgo y me voy. Nadie me ata acá. Con mi libertad hago los votos religiosos y renuncio a ciertas cosas, pero desde mi libertad. Bueno, y dentro de toda la libertad también que nos suele dar Dios, se habla mucho de, bueno, uno también tiene el libre albedrío de poder hacer el mal, si quiere. Otra de las grandes dudas que yo he tenido, que como hablábamos antes, es una duda muy de adolescente, muy típica de adolescente, de si Dios existe, ¿por qué por qué en el libre albedrío que nos da nos permite el mal? ¿Por qué permite que suceda el mal? Eso es algo que tiene que ver con la lógica misma, justamente de la libertad y esto del cielo y el infierno, o es que a Dios lo superó su propia creación. Es decir, si Dios ya en cierto punto no puede controlar la forma en la que actúan los humanos. Dios es omnipotente y omnisciente, Sí. Dios es todopoderoso, pero Dios creó el mundo con unas leyes que no incumple. O sea, vamos a lo más sencillo, la ley de la gravedad, el tiempo, el espacio. Digo, Dios permite que seamos. Y en nuestra elección, en la libertad personal de cada persona, está el mal. O sea, Dios propone, el hombre dispone. ¿Dios se encuentra en este mundo o en un plano distinto? Esta es la creación de Dios. Digo, Dios se encarnó y se quedó en la Eucaristía. Todos los días cuando celebramos la misa y cuando consagramos el pan, es Dios mismo. Eh, Todo es creación de Dios. Todo, a mí en particular, como franciscano, como cristiano, ¿no? Todo habla de Dios. No todo es Dios, todo habla de Dios, de su presencia. ¿Y Dios requiere de nuestra creencia para existir? No. Eh, Dios nos creó por amor eterno, por esa misma, no sé si decir necesidad, pero en Dios no hay necesidad tampoco, pero Dios es relación, ¿no? Dios es relación en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y esa misma relación nos la extendió a nosotros. Hay muchos dioses en el mundo. El hecho de que muchas religiones se contradigan entre sí hace que alguna sea verdad y otra mentira. Hablar de múltiples dioses hace que un dios quizás sea como más lógico que otro o más poderoso que otro, si se quiere. Mira, o sea, si me preguntas a mí, digo, para mí hay un solo Dios, Sí, ¿no? sí, sí. Evidentemente, eh, pero si vamos a documentos de la Iglesia, el Concilio Vaticano II va a hablar, no me acuerdo ahora el documento porque son muchos documentos, pero va a hablar que, va a decir que hay semillas de verdad en todas las religiones. Digo, si bien puede haber diferencias, hay mucho en lo cual también se comulga, ¿no? Que en general es la paz. Hay consensos, sí. Sí. De hecho, el Espíritu de Asís se llama, la oración del Espíritu de Asís. Fue el llamado de la Iglesia Católica, como una de las religiones más grandes, a orar por la paz en Asís. No me acuerdo si lo empezó el Papa Juan Pablo II, y es algo hermoso porque es una oración interreligiosa y donde ves al Papa, donde ves bueno, a un gran imán, donde ves a los judíos, donde ves a todas las religiones rezando por la paz. Ahora que estás mencionando tantas religiones, todas las religiones también, como para justamente tener un lugar acá en la iglesia, bueno, vos como fray lo sabés, y estuvimos hablando de que estudiás filosofía, de que ya de por sí el estar acá, el estar en tu lugar, requiere estudiar mucho, y el estar, digo, de rabino, digo, en cualquier lugar dentro de una institución religiosa, si en el tiempo relativo que llevamos de humanidad, el cristianismo es una de las más, las creencias más actuales, por así decirlo, porque
hay creencias mitológicas de antes, bueno, las helénicas y demás. ¿Qué es lo que a vos te hace estar tan seguro que dentro de tu propia religión te podés apoyar en una verdad cuando en el tiempo anterior que llevamos de humanidad se han desplegado otras verdades y esas personas a las cuales accedían a esa única religión, eso era la verdad para ellos? No sé si me estoy explicando bien, creo que lo formulé medio raro, pero Sí, sí, sí. se entiende. Sí. Eh, a ver, ¿cómo empiezo? En la comunidad helénica se dice, está escrito, que siempre había un altar al Dios desconocido. Un altar al Dios desconocido eh, antes de eso. Si bien estudié mucho, yo no me considero un intelectual. Estudié varios años y sigo estudiando, de hecho. Estoy terminando la teología. Pero yo mi fe la vivo justamente desde la fe, desde el corazón. Y para mí la verdad es Cristo, Jesús. Inclusive antes, o decir, bueno, antes Cristo no se ve encarnado, pero como te dije tal vez antes, en el corazón del ser humano, antes de Jesús y después de Jesús, está esa semilla de aspiración a lo divino. Nuestro corazón de alguna u otra forma, en todos los tiempos, buscó relacionarse con Dios, en todos los tiempos y en todos los lugares. Digo, acá en América, Sí, sí, sí. la comunidad inca, los pueblos originarios, buscaban esa conexión con la ¿Esa trascendencia. conexión crees que es algo construida o es algo descubierta? Porque como te digo, en el tiempo relativo que llamamos humanidad, como que han pasado varias creencias hegemónicas de por medio. Es algo que nace del corazón de la persona. Necesidad. Una Ujú. necesidad de encontrarse con su creador. Bueno, vos mencionaste a Jesús. En el último tiempo que Jesús tuvo la crucifixión de Jesús, en los últimos segundos de vida, él decía, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Es correcto decir que en esos momentos Jesús se vuelve ateo? No. ¿Es una crisis de fe? Puede ser así. O sea, a ver, Dios, Jesús es Dios también. Es la encarnación Es de la Dios. encarnación de Dios. Pero así como era Dios, era hombre. No podemos negar tampoco su humanidad. Fue su humanidad la que dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Igual está citando un salmo también. 22 o 122, hay que chequearlo. Pero es también en el pueblo de Israel, Jesús era judío, ¿no? Sí, Jesús era sí. judío. Completó, si se quiere, la palabra de Dios que ya habían dicho los profetas. O sea, los profetas en el pueblo de Israel hablan de lo que le va a pasar a Jesús. Él lo que hace también es, conociendo su fe judía, completa, cumple con lo que dice la palabra de Dios. Pero a la vez sí, como te digo, es su parte humana. Y muchas veces cuando vienen a charlar, yo les digo este versículo. Digo, si Jesús dudó ante la cruz, ¿por qué nosotros no vamos a dudar? Digo, la duda es parte del ser humano, pero no nos tiene que alejar de Dios. Jesús dudó, en el fondo sabía que seguía, que estaba con Dios, que seguía estando con Dios. Entonces la duda fortalece la fe en vez de debilitarla. La duda fortalece la fe, siempre que es bien guiada, ¿no? Siempre que la podamos orientar. ¿Crees que la ciencia puede reemplazar a la religión como sistema de verdad y ofrecer el mismo alivio espiritual? Creo que ciencia y fe siempre tienen que estar en diálogo. Tienen que ser, de hecho, la iglesia tiene que trabajar en conjunto y lo hace con las ciencias. No, porque nosotros somos una sola realidad. No es que vos sos Angie que está acá, después sos otra la Angie que estudia, después, o yo que estoy en la iglesia, que o salgo, o yo soy el mismo Matías. Y así como somos la misma, una unidad, así también es nuestra percepción. Por un lado necesitamos la ciencia, por otro lado necesitamos la fe. Tienen que entrar en diálogo. Ni una es mejor que la otra, sino que se complementan para llegar a la verdad. ¿Crees que en esa complementación lógica de la religión y la ciencia, hoy teniendo la ciencia como el saber hegemónico y el que prepondera, crees que eso es lo que lleva también a que los jóvenes hoy en día se acerquen un poco más a la fe que en décadas anteriores? Siento que lo que hace que los jóvenes se acerquen hoy más fue o es tanto barullo, tanto ruido, necesitan
eh, calmar las aguas del corazón, necesitan tranquilizar, buscan un lugar de paz. Y lo han buscado en muchos lados de muchas formas. Eh, yoga, otros métodos más eh, orientales también. Pero siento, por lo que charlo con muchos jóvenes, que hay un deseo de más, que hay una aspiración a más. Y es ahí cuando vienen acá. ¿Crees que hoy en día la espiritualidad se consume como cualquier otro bien? Porque yo veo mucho, en mi generación sobre todo, que se ha instalado mucho esta cuestión de el manifestar. Y es como, bueno, esta cuestión del manifestar, de las energías, obviamente en cierto punto también son válidas porque como vos decías, de todo hay un cierto grado de verdad, pero yo veo mucho que eso siempre esconde como motivos interesados detrás. El bueno, voy a manifestar, voy a prender una vela, voy a poner una piedra o un cristal energético a fin de obtener algo. Yo veo como mucho ese interés. ¿Crees que hoy en día la religión se ha volcado mucho a ser consumida como cualquier otro bien? Ahí hay que separar, digamos. Todo esto de manifestar, de todo eso, yo siento que es muy personal, Mm, que no te saca no te saca de vos y deseo esto, lo quiero, lo digo, lo manifiesto, como dicen. sí. Eh, para mí la fe no es un negocio. Hay una oración muy linda que es anónima y que yo la rezo mucho, no te la voy a decir toda, pero empieza: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido, muéveme el verte en una cruz herido. ¿No? O sea, es por gratuidad y amor la fe. No es un bien que se consume, es una forma de vida y es relación y es gratuita. Dios, como te dije, Dios no necesita nuestro amor o nuestra fe para ser Dios. Y yo no creo en Dios porque me voy a salvar y voy a tener el cielo, ni porque tengo miedo. Yo tengo fe porque me enamoré de un Dios, del Dios de la vida. ¿Cuál es el vínculo que tiene en especial esta religión con el dolor que quizás estas nuevas creencias posmodernas no tienen? Porque siento que estas creencias, bueno, como vos decías, que eran muy personales, pero que tienen, vuelvo a lo que yo decía también, que tienen que ver mucho con el interés particular de conseguir algo o de encontrar, bueno, alivio en algo, tienen como también una cuota de algofobia, de un miedo generalizado al sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia que tienen estas nuevas creencias o estas creencias que resurgieron o están siendo reinterpretadas ahora en la posmodernidad con el cristianismo en relación al dolor? Bien, no quiero hablar mal de ninguna iglesia ni nada, pero se puso mucho de moda también del lado evangélico el pare de sufrir, Sí, ¿no? es meme eso ya. Claro, sí, 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 sí. con el perdón de mis hermanos, ¿no? No, Que creen no. en eso, pero se le escapa el dolor y el dolor es parte de la vida humana. Ujú. Digo, Dios mismo no esquivó la cruz, Dios mismo aceptó la muerte y resucitó. Tengo dos experiencias muy fuertes en ese sentido, con el dolor y la muerte, ¿no? Mm. El dolor y la muerte, digo, yo he acompañado a varios hermanos, tres, en su proceso nosotros llamamos el tránsito, si quiere, el pase de esta vida a la otra, o la muerte. Y uno fue muy particular porque se fue feliz, murió feliz. O sea, fue difícil todo el proceso porque ya estaba perdido, de a poco fue dejando de comer, nosotros todos lo bañábamos, lo limpiábamos, le damos de comer, y se fue apagando. Y al final yo estaba ahí cuando murió, él como que abrió los ojos grandes y dijo, madre, como que la Virgen lo vino a llevar. Eso por un lado. Después por otro lado, una experiencia muy fuerte que me dejó muy choqueado, terminé llorando bastante tiempo delante de Jesús sacramentado, fue que bauticé a un bebé de 7 meses. Eh, Me llamaron de urgencia para bautizarlo, de hecho fue el primer bautismo que hice, bautista, y falleció. Cuando fallece, el abuelo me viene a buscar de vuelta, me dice para hacerle el velorio, ¿no? Para ir y darle la bendición. Así que fui, era un cajoncito, pero la familia tenía mucha fe. Sí, la fe no quita el dolor,
La fe no quita el dolor, la fe lo acompaña, ¿no? Y le dio fortaleza a esa familia para atravesar eso. Y hace poco me escribió de vuelta el abuelo agradeciéndome, ellos son de Santiago, agradeciéndome por todo lo que había hecho con él, por cómo lo había acompañado. Y eso, si bien fue un momento de dolor, es algo también que gratifica, ¿no? Ver cómo personas normales viven su fe así. También es interesante ver cómo no solamente aporta alivio o una cuestión de, bueno, utilizamos la religión como un transporte para llevarse puesto a todo lo que nos provoque sufrimiento, sino para darle un sentido posterior. Porque bueno, ahora vos entras a una iglesia y yo creo que el símbolo más grande que podés ver dentro del cristianismo es justamente Jesús en la crucifixión, en el momento en donde dice, Dios, ¿por qué me has abandonado? Entonces es como una reivindicación del dolor y siempre esperar algo mucho más grande, algo mucho mejor. En este sentido, tenía mucha incertidumbre sobre el tecnocristianismo, que es algo que está muy en agenda. Traje un texto como para ponerte más o menos en contexto de lo que se está hablando. Es sobre todo sobre el ideal ascético, que lo plantea Nietzsche, el famoso anticristo. Dice que no es solo una práctica religiosa, sino que es una estructura de pensamiento que jerarquiza un plano superior frente a la vida concreta, sensible y corporal. Su núcleo está en la desvalorización del humano tal como es, en nombre de una forma de existencia más pura, perfecta o verdadera. En las lógicas contemporáneas del llamado tecnocristianismo, esta matriz no desaparece, sino que se reconfigura. La promesa de salvación ya no se ubica en lo trascendente religioso, sino en la superación tecnológica de los límites humanos. El ascetismo clásico sostenía que el cuerpo era fuente de pecado. En su versión actual ya no se lo condena moralmente, pero sí se lo piensa como ineficiente, perecedero y propenso al error. Así, la incomodidad con lo humano no se resuelve habitándolo, sino proyectando su reemplazo por formas de existencia consideradas superiores. Más que una ruptura, lo que se observa es una continuidad estructural. El mismo impulso ascético que antes negaba la vida en nombre de Dios, hoy la niega en nombre de su optimización. Vos también habías mencionado esto de tanto caos de sentido, por eso es que los jóvenes también están recurriendo de nuevo a la religión. Y parte del ascetismo y de eso que hablábamos anteriormente, cómo se construye sentido hoy cuando se debilita o desaparece el marco trascendente que históricamente lo garantizaba. Te hablo desde el cristianismo Sí, con un lente especial que es el franciscanismo, ¿no? sí, Todo esto que leíste forma parte de una espiritualidad, si quiere, antigua. Hoy, y de hecho, Francisco de Asís lo vivió así, ¿no? Al cuerpo lo llamaba el hermano asno, que había que educarlo, todo. Al final de su vida le pide perdón al cuerpo, porque el cuerpo es un regalo de Dios y es templo del Espíritu. Como, somos una unidad, vamos a resucitar con cuerpo. Eso antes de la pregunta, ¿no? En cuanto a este texto. Y en cuanto a la a la crisis de sentido que se está viviendo hoy, crisis de sentido, ¿no? Que se está viviendo hoy, que antes había un marco institucional religioso que lo garantizaba quizás o daba como respuestas más contundentes. yo viví en Uruguay. Sí. En Uruguay el Estado inclusive es laico Mm. y se vive una fe muy distinta. Digo distinta porque acá, por tradición, por ejemplo, Domingo de Ramos, Semana Santa, que es lo que viene ahora, se llena. Toda la gente va. Va a misa Domingo de Ramos, va a misa miércoles de ceniza. En Uruguay hace más de 100 años que son laicos el Estado. Y va no va en todo el mundo. Van los que verdaderamente creen. Van los que son verdaderamente cristianos. Digo, hoy no es obligatorio creer, si quiere, como antes. Es más libre. La iglesia dejó de estar institucionalizada Sí. junto con el Estado. Inclusive acá en Argentina, que si bien el Estado el Estado es católico, pero no es que estamos en la cúpula de poder. Y en cuanto a ese sentido, en la desligación, hace 1 o 2 años, los obispos de Argentina renunciaron al salario que les daba el Estado. Que eso lo recibían los obispos solamente en su momento. Ahora ya del Estado no recibe nada nadie, de la iglesia, ¿no? Sí, bueno, ayudas como todo. ¿Hace cuántos años dijiste, perdón, que habían renunciado al salario? Si no me equivoco, fue en el 2024. En el 2024. Ajá.
Si no me equivoco, fue firmado y todo. Me puedo estar equivocando, más, Sí, lo poco podemos menos, chequear después, lo corregimos, sí. pero sí, eso sí se trabaja en conjunto, ¿no? En muchas áreas, en muchas áreas. Lo que es Cáritas, ¿no? Por ejemplo, lo que es Cáritas, pero es en pos de la ayuda eh, humana, humanitaria si se quiere, ¿no? A las personas. Bueno, también algo que me llama mucho la atención del cristianismo, ahora que mencionas todo esto y que mencionaste la comunidad, es justamente que no se pierde el valor del encuentro. El venir a misa, el formar parte de los grupos más juveniles, bueno, o los campamentos de scout, es como, podrías decir que uno de los valores que más intenta fomentar la iglesia hoy es el del encuentro, pese a todas las burbujas tecnológicas que suelen haber. Sí, la fraternidad, La el fraternidad. ser hermanos. La iglesia cuando nace, dice el libro de los Hechos, ponían todo en común. Mm. Vivían juntos y ponían todo en común. El Papa Francisco, que en paz descanse, nos dejó en su magisterio algo muy, muy bonito, que es franciscanismo puro. Él era jesuita, pero su magisterio fue franciscano, ¿no? Fratelli tutti, que significa todos hermanos, habla que todos tenemos que ser hermanos. Laudato si, la relación con la creación no está a nuestro uso, o sea, sí, pero no está únicamente a nuestro servicio. Hay que tener una relación fraterna con la casa común. La casa común es el mundo que habitamos, ¿no? A partir del magisterio del Papa Francisco también se nace el concepto de pecado ecológico. Pecado ecológico. Pecado ecológico. El pecado ecológico y el pecado estructural. Son dos materias que se tratan a partir del Papa Francisco, más que nada el pecado ecológico. Con Laudato Si, que es alabado seas, es la oración que inicia Francisco de Asís. Alabado seas mi Señor por la hermana criatura, por la hermana agua, por el hermano sol. Ya Francisco de Asís hace 800 años lo predicaba. Bueno, Papa Francisco toma esto. También va a proponer la economía de Francisco, que reúne a 3.000 jóvenes de todo el mundo, economistas, que estudian sociales, ¿no? Ciencias sociales, Socialistas. socialistas iba a decir, que es bueno, justamente es una propuesta alternativa que no sea ni socialista ni capitalista, ¿no? Una economía que se centra en la persona. En ese sentido, también la iglesia funciona como estado de bienestar dentro de sectores en donde el Estado no puede acudir. La cuestión esto de los curas villeros, de las iglesias, allá en los sectores quizás más vulnerables, en los barrios más vulnerables. ¿Crees que la institución de la iglesia se parece más al Estado de lo que uno cree? ¿De lo que uno podría No, pensar? no, no, no somos para nada parecidos, porque no lo tomamos como trabajo, es nuestra misión, ¿no? Es nuestra forma de vida. O sea, un cristiano no puede estar tranquilo si hay personas sufriendo, si hay un hermano sufriendo. He trabajado 2 años con curas villeros en la Villa 1114 en Buenos Aires, con el padre Gustavo Carrara. Cuando terminamos de trabajar con él, lo hicieron obispo, un gran obispo, y hemos sí, trabajado ahí dentro de la villa, inclusive lugares donde la policía no entraba. Son gente también, ¿no? Son hermanos, son personas, y es un lugar que la verdad yo me quedé enamorado. ¿Viste Homo Argentum? No lo vi, no lo pude Hay un ver sketch todavía. muy gracioso en donde te quería preguntar realmente qué tanto se asemeja o se aleja a esto. Homo Argentum es muy criticado justamente por, bueno, algunas cuestiones, por falta de consensos, pero hay un sketch que generalmente gustó mucho que es sobre un cura yendo a una villa y queriendo predicar o hacer una oración grande antes de que todos coman y todos como que lo terminaron medio que matando la mierda al cura. ¿Cómo se vive la fe desde un lugar tan vulnerabilizado? Sí, partamos de una base que, no sé si lo dice, y capaz que lo dice, no se puede predicar con el estómago vacío. No le podés predicar a la gente con el estómago vacío. Sí. Digo, primero atender las necesidades humanas. Por eso la iglesia trabaja tanto con lo social, ¿no? Más en esos lados. Eh, el Monseñor Enrique Angelelli, eh, ya beatificado, ¿no? Que hace pocos días se lo recordaba porque fue asesinado por la última dictadura. Él decía, con un oído en el pueblo, y con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Digo, ni todo evangelio ni todo pueblo. Digo, el cristiano
va caminando entre las dos realidades, con fe, predicando, pero ayudando. Mencionaste mucho a Francisco, justamente, o la parte franciscana de la religión. Tengo entendido que Francisco era como una especie de budista dentro del cristianismo, por esta cuestión de que se despojaba de lo material, hablaba mucho de la pobreza, era como un culto un poco a la pobreza material. ¿Nos podrías más o menos contar? Hay que contextualizarlo mucho. Sí, eso. Francisco de Asís era una persona de un buen pasar. Sí. El padre era comerciante de telas. Mm. Y Francisco vivía todo esto. O sea, no era noble, en esa época eran los nobles, Sí, 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 eh, feudalismo. claro. No era noble, pero aspiraba a ser noble. Sí. ¿Cómo era? Bueno, yendo a la guerra y que lo convierta en caballero. Francisco inclusive va a una guerra. Pero ahí Dios le habla en sueños y le muestra un gran castillo con armaduras y todo. Y Francisco se enamora, lo toma como un gran presagio y va a la guerra. Mm. Vuelve a caer enfermo, vuelve a tener el sueño y le dice, ¿a quién es mejor servir, al Señor o al siervo? Al Señor. Bueno, esto que ves tendrás que reinterpretarlo, vuelve a Asís eh, y, y haz lo que te diga, ¿no? Y ahí en Asís va a ir descubriendo poco a poco, a partir de algunos encuentros, se va a ir convirtiendo. Primero el encuentro con la cruz de San Damián, esa cruz que estábamos ahí, que veíamos, que es el Cristo vivo, no es un Cristo muerto, es un Cristo vivo resucitado, tiene la experiencia que le habla. Francisco ve y repara mi iglesia, le dice. Francisco inicia su vida como un ermitaño, solo. Por eso te digo que es como el budista del cristianismo un poco. Claro, sí, bueno, empieza solo, pero con el tiempo se va dando cuenta que no es solo. Después se va a encontrar con un leproso y va a decir Francisco, lo que me era amargo se me convirtió en dulzura de alma y de cuerpo y espíritu. Le da un beso al leproso, ese es su segundo encuentro que los transforma. El tercer encuentro que los transforma es con los hermanos, gente que lo ve vivir y quería vivir igual que él, ¿no? Y ahí Francisco dice, bueno, el Señor me regaló hermanos, yo no los busqué, el Señor me regaló. Y ahí empieza a vivir una forma de vida nueva para la iglesia en su época, porque en la época de Francisco los únicos religiosos que existían eran los monjes, que tenían propiedades. Francisco de Asís le va a pedir al Papa una aprobación especial y así nacen las órdenes mendicantes. Con Francisco de Asís, con Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, nacen las órdenes mendicantes que a partir de ahí podemos no tener propiedades. Ese es un gran resumen de cómo inicia Francisco esta gran orden. Muy diferente a las condiciones de las que hoy puede partir un creyente. Muy diferente, digo, en términos de avance, de descubrimiento de fe, de Dios y demás, o de interpretaciones incluso culturales. Otra cosa también, bueno, vinculado de vuelta, volviendo al tecnocristianismo, ¿y crees que estamos reemplazando la fe en Dios por una fe en el progreso tecnológico científico? En general yo creo que no. O sea, como te dije, va por dos vías distintas. Sí hay que ponerlo en diálogo de vuelta, porque hay que tener un límite, ¿no? Sí. Hay que tener un límite en cuanto al avance tecnológico. Y hay que ponerlo en diálogo principalmente con la humanidad, con el lado humano. Y ponerlo en diálogo con el lado humano es ponerlo en diálogo con la fe. Hay algo que también tiene mucho, siento yo, los escritos bíblicos, que es que esta cuestión de la metáfora y poniéndolo en comparativa, ¿no? De vuelta con lo tecnológico y con las respuestas fáciles. Hoy uno piensa que la mayor respuesta puede venir de ChatGPT, que es una cajita que básicamente va coleccionando todos los saberes que van acumulándose en Internet. Vos le preguntas y cualquier cosa te la responde. Es un saber como ya digerido. Y el catolicismo, digo, cualquier religión, tiene esta cuestión de la metáfora en donde la mitad de la frase la completas vos que estás muy vinculado a jóvenes. ¿Crees que esta cuestión de el digerir los mensajes religiosos o el entenderlos, el comprenderlos, ha cambiado mucho en estos años dentro de las inquietudes más comunes de las personas de mi edad? Sí, vivimos en una época que va a los guamazos, si se quiere decir, Sí. ¿no? Va muy rápido, va muy rápido. Y hay que tener mucho discernimiento y mucho cuidado en todas estas cosas. ChatGPT es muy bueno. ChatGPT, Gemini, todas estas herramientas de inteligencia artificial. Pero uno habla solo. Pero uno habla solo y te Sí. responde. No tiene espíritu.
no tiene espíritu. No es lo mismo que hablar con otra persona. Te puede engañar, te puedes autoengañar pensando que hablas con otra persona, pero estás hablando con vos mismo. De vuelta, el peligro de la autorreferencialidad, de encerrarse, de ensimismarse. El ser, De no reconocerse en contexto. claro, el ser humano el ser humano es en relación, si no, no somos. En relación con los otros, en relación Sí, con sí, sí. Dios. Respecto a esto de, bueno, la iglesia reivindica constantemente el valor del encuentro, en ese sentido, que es algo que se pierde mucho a través de estas respuestas digeridas que te lo da un chat. Porque inclusive yo he escuchado mucho hablar de esto de mi terapeuta es Dios. Y vos ves, y hoy en día hay personas que tranquilamente vienen y te dicen mi terapeuta es ChatGPT. Y como te digo, vuelve esta cuestión de el digerir las respuestas. Está bien, por ahí en una persona, por ejemplo, que viene o parte de una base atea, como lo es mi caso, entre ir y preguntarle a un oráculo, a Dios o a ChatGPT, quizás lo que cambie es el trabajo mental que me lleve a interpretar las respuestas, más que otra cosa. Una curiosidad que tengo, bastante pava, no sé si lo has probado. ¿Has intentado ponerle el prompt a ChatGPT de que sea un fraile y te hable como fraile? No, ¿O como Dios? no lo he intentado. No sabía que era prompt, pero te entendí. El prompt es, claro, la forma en la que vos le mandás como una actividad a Dios. Escucha a ChatGPT para que lo haga. ¿No lo has probado? No lo he probado, Es ¿no? un buen experimento. Habría que hacerlo. ¿Cómo puede hoy el cristianismo iluminar los problemas contemporáneos como la inteligencia artificial, ChatGPT, la hiperconectividad y el consumo masivo? Vean, eh, en cuanto, vamos por partes, el consumo masivo, ¿no? Sí. El franciscanismo, a ver, Francisco de Asís decía, a los hermanos le decía, no toquen dinero, Mm. no toquen dinero porque es el mal, básicamente. Digo, hoy por hoy no podemos vivir sin tocar dinero, es otra época, hace 800 años se podía cambiar, bueno, trabajo por esto, pero sí se propone desde la fe cristiana, ¿no? Siempre eh, vivir, y esto lo dicen nuestras constituciones, ni con lo máximo permitido ni con lo mínimo. La otra parte no me la estoy acordando ahora. Máximo permitido ni mínimo aceptable, algo así era. Digo, tenemos que vivir con lo necesario, con lo justo y lo necesario. Digo, si yo consumo de más, a alguien le está faltando. Y acá entra un poco lo de justicia social. Pero justicia social sacándolo del contexto político. Sí, sí, Porque hoy sí, más hablamos vale. de, Sí, acá en Argentina se habla de justicia social, sí, 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 se sí. lo asocia a un partido político y no, la justicia social es la justicia, es la justicia. Y justicia social significa que todos tengamos algo de todo. No puede ser que yo esté tranquilo con mucho y tenga un hermano sufriendo. Eso es la justicia social. Después, con lo otro, en cuanto a inteligencia, Inteligencia artificial e hiperconectividad. la hiperconectividad. Hoy, todo lo que son las redes sociales, lo conectado, WhatsApp, son unas herramientas, Sí. ¿no? Son herramientas, inclusive en- son un continente más al cual debemos misionar, la iglesia, ¿no? Porque mucho tiempo se habló de la misión Achentes, que es ir y predicar en otros continentes la fe. Hoy, el continente que tenemos que evangelizar y está son las redes sociales, por ejemplo. Pero siempre tomándolo como herramientas y no como un mundo. Sí. Porque estaba esto de Meta también, Sí, 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 que te conecta sí, todos los perfiles. y Sí, que sí, sí. la realidad virtual que te metes, eso no es la realidad. Es una cámara de eco, Claro, totalmente. estar en el mundo sin ser del mundo. Es predicar, usar las herramientas, pero no perderse en el camino. Estar en la realidad donde la gente sufre, en la realidad donde la gente ama, ríe. Y con la inteligencia artificial, bueno, eh, también es una buena herramienta, pero siempre que se tome con cuidado, con moderación. Bueno, las tecnologías también siento que a las personas de mi generación nos ha quitado mucho la sensibilidad. También ahora está mucho el mecanismo de control a través del cringe. Ujú. ¿Ubicás el término? Sí, sí, sí. La vergüenza ajena. Es como el principal mecanismo de control hoy en día de, che, no subas de más ni de menos porque podés dar cringe. No hagas ni esto ni aquello porque das cringe. Yo soy muy hater del cringe
Para mí lo peor que alguien joven o bueno, cualquier persona que tiene ganas de hacer algo es temerle al cringe. Es como todos estos mecanismos pequeños de control que se han instalado en donde entre pares se regulan y uno se autorregula por miedo a qué dirá el par, nos ha sacado mucha sensibilidad, sobre todo al ser vulnerables y a poder creer. Se le suele tener mucho prejuicio también al joven creyente, siento yo. Obviamente te hablo, como te digo, desde una persona que creció en ambientes muy ateos. Siento que se le suele tener mucho prejuicio a la iglesia, también por la historia detrás que ha tenido la iglesia más que nada y bueno, las cosas que se han hecho en nombre de Dios. Vos mencionabas, bueno, la diferencia entre el partido político. Hay algo que quizás tengan en común, siento yo, bueno, vos ahora me vas a saber responder, que es el defender y el creer en un partido político es cargarse la mochila y ponerse en el hombro los errores que cometa el partido político. El suceso más cliché, la colonización, los genocidios y demás. ¿Cómo convivís vos con esa mochila quizás de cargar y defender lo que antes se ha hecho en nombre de Dios, como Fray? Sí, no sé si defender es la palabra. Defender, sí. Sí, es aceptar, bueno, fue una parte de la historia Sí, y se tiene que pedir perdón también por eso, ¿no? Y la iglesia, de hecho, lo ha hecho. Digo, se han hecho, responde a una realidad también, ¿no? De época. sí. Las cruzadas, por ejemplo, hoy matar en nombre de Dios es para nosotros no es válido. En esa época se lo premiaba. Y después también tantas cosas que han pasado en la iglesia y en lo cual el Papa ya Benedicto ha pedido perdón, los abusos. ¿Sí? El Papa Benedicto ha pedido perdón y no tuvo fuerzas para afrontar tantas cosas. Por eso también renuncia y asume el Papa Francisco y, y bueno, pide perdón por todas estas cosas. Asumir una postura de pedir perdón, de reconocer, ¿no? Y de avanzar. ¿Cómo lo vivo yo? Bueno, intentando, reconociendo eso y no reproducirlo, ¿no? Digo, bueno, pasó esto, yo quiero ser mejor, yo quiero ser una iglesia joven, yo quiero ser una iglesia de brazos abiertos, que reciba, que acoja, que no cometa estas equivocaciones. Otra pregunta con respecto de vuelta al tecnocristianismo, quiero volver bastante a eso. Cada vez se lo ve más al teléfono como una extensión de uno, de la propia identidad de uno, porque te roban el teléfono y es como Me que perdés la se vida. te para el corazón. Verlo como una propia extensión de uno más que como una herramienta. ¿Crees que se contradice con el aceptar la condición humana Un dentro de poco, las lógicas cristianas? un poco sí, 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 sí. Digo, hay que tomarlo como una herramienta. Esto, bueno, todo lo que es lo tecnológico. sí. Es una herramienta. Dios nos dio eh, la sabiduría para poder crearlo. Pero a la vez que nos da la sabiduría para poder crearlo, nos da la sabiduría para poder discernir su uso. No nos podemos perder en, en satélites. No nos podemos perder en pequeñas cositas porque no somos esto. O sea, acá no está nuestro perfil, yo lo tengo acá, ¿no? Está mi perfil de Instagram, de Facebook, tengo Mercado Pago. Básicamente pasa toda mi vida por acá, ¿o no? Sí, De todo el mundo. como la de cualquier, sí, sí, Claro, sí, sujeto civil. sí. Pero no puede ser que no, que vivamos a través de esto. Se pierde el contacto humano y volvemos de vuelta a lo que has dicho antes, el cringe, todo eso. Digo, perdemos sensibilidad. Si yo quiero tener una relación auténtica con una persona, tengo que mostrar mi vulnerabilidad. Tengo que mostrarme tal cual soy. No mediante un teléfono, no mediante una pantalla, sino tal cual soy, cara a cara. Por eso también, y por esta lógica de consumo, se viven relaciones consumistas. No te trato como una persona, sino como algo que va a satisfacer mi deseo. Y las personas, lamentablemente hoy, se tratan como cosas y no como personas. Es O sea, también, todo esto siempre lleva a algo más. sí, es también, pienso ahora en voz alta, la objetivación que conlleva el tener un perfil de algo. El entrar y tener en Instagram tus destacadas, tu biografía, tu foto de perfil, tu cantidad de seguidores, seguidos o publicaciones, es también un poco la misma lógica de la objetivación de la propia identidad a través de las redes sociales. ¿Cómo vivís eso vos como fraile, digamos, el tener ahí redes
¿Te escriben mucho por Instagram? Bueno, sí, últimamente, Bueno, últimamente te fue. hiciste viral. Sí, 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 te habías sí, hecho viral. sí. Yo siempre tuve una linda relación con lo que son, me encantan los animales, mascotas, perros, gatos, y por eso me hice viral. Sí, sí, Así que sí. me sigue sí, mucha gente de otros países inclusive. Y yo también tengo mi perfil, tengo mi foto, tengo las publicaciones, todo. Y lo uso también como una herramienta para evangelizar a la ¿No te da vez. cringe? No, no, digo, sí, algunas cosas digo, lo subiré, no, pero digo, total, no es nada malo, ¿viste? Ahora tengo, no sé, 5.000, 6.000 seguidores. Era demasiado, o sea, yo tenía 800 nomás, que era gente de acá, gente que vive en Uruguay. De pronto me sigue gente de Brasil, de España, me escriben. Yo, como vivo en Brasil, también manejo el idioma, así que respondo. Pero también inclusive algunas dudas de fe me han escrito, me han preguntado. Digo, bueno, gloria a Dios si por este video con Esperanza, que es mi gatita, ha llegado a gente y ha suscitado esa cercanía para que tengan la confianza de poder preguntarme algo. Por último, para ir cerrando ya un poco la entrevista, tengo seguidores que me han dejado algunas preguntas. Una que te hice que era muy buena, que ya te había hecho a la mitad de la entrevista, era cuáles fueron las preguntas que te hiciste que hicieron que cuestiones aún más si Dios existe. Ujú. No sé si tenías ganas de agregar algunas preguntas más o algunas situaciones más que te han hecho entrar en una crisis de fe. Sí, bueno, la misma realidad del encuentro con la muerte, si se quiere, ¿no? No sé si cuestionarla o dudar de la fe, pero sí preguntarle a Dios por qué, ¿no? Como esta situación con Bautista. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Siendo que bueno, existe tanta maldad en el mundo y este niño no tenía maldad. Digo, son cuestiones personales que te llevan a preguntar el por qué de las cosas. No a dudar, no a dudar, pero sí el preguntar por qué. Y así, bueno, varias cuestiones, yo creo que muchas personas personales, ¿no? Eh, el sufrimiento, el dolor, ¿por qué? ¿Por qué? Y por ahí son preguntas que no la voy a encontrar respuesta en el momento. Tenés Sí, que pedirle a ChatGPT que sea sincero. Y ahí le preguntas. claro. Tenés que pronunciar bien. La segunda es, ¿qué opinas de la postura de ateo en nombre de Dios? Es decir, alguien que su raciocinio lo conduce a negar la existencia de un Dios, que es consciente de que todos tenemos una búsqueda espiritual. Que se puede llegar a Dios por la razón también. Sí. Santo Tomás de Aquino, son ya viejos, pero tienen su lógica para buscar a Dios. El motor inmóvil, siempre tiene que haber algo detrás del Big Bang, detrás. Si se busca por la razón, se puede llegar a la fe también. ¿Lo Es mandaste a leer? más complicado, es más complicado, ¿sí? Pero se puede decir Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, sí, sí, son doctores de la iglesia, eh, que está muy bueno. La Suma Teológica se puede leer, Ciudad de Dios de San Agustín, Bueno, en la tarea vayan a estudiar. Civitas Los Dei. mandaste a estudiar, de cajón. La última pregunta es si la religión es control. No, no, no. Como ya te dije, para mí la fe, ¿no? La religión, por ahí no me gusta hablar mucho de religión, la fe para mí es libertad. Digo, yo estoy libremente acá, si quiero, como te dije, mañana me voy, o ahora mismo cuelgo los hábitos, como se dice, y salgo y voy y hago mi vida. Para mí es libertad, opción libre. Y bueno, ya para cerrar definitivamente, ¿hay algún mensaje que te gustaría dar? Que vivamos siempre, que seamos felices, ¿no? Que seamos felices de la mano de Dios. ¿Y qué es ser feliz de la mano de Dios? Vivir nuestra vocación, lo que Dios nos llama. ¿Eh? Con el discernimiento tenemos que discernir y aprender a buscar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Podemos seguir nuestra voluntad? Sí, podemos seguir nuestra voluntad, pero nos vamos a dar contra una pared. Nos va a doler y ahí es volver a Dios. Y la relación con Dios, como ya te dije, es libre y es una relación de amor. No por el miedo al infierno, no por la promesa del cielo, simplemente por una relación inclusive de amor. No hay que tener como cringe de amar. Sí. No hay que tener cringe de amar a otro, a una persona y a Dios, ¿no? Si quiero entrar en una relación de amor con otra persona, amar y desnudarse de todas las caretas, todas las capas, mostrar lo que uno es.
así con otra persona, así con Dios. Bueno, Mati, muchas gracias. A vos.